Amables televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos una semana más a Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. A continuación, nuestros titulares. Mensaje del rector. Vacunarse sin temor. Ética biomédica. Rehabilitación post-COVID. Ciencia y tecnología demanda permanente. Personajes de la medicina y el derecho que dejaron huella desde los inicios de la República serán reconocidos en el mensaje que dirige nuestro rector, Dr. Iván Rodríguez Chávez, como en cada una de las ediciones de nuestro programa. Cimentemos bien la idea que la independencia no solo ha sido acción bélica, es decir, no solamente ha tenido como participantes estelares a los militares, sino también ha habido la participación civil. Y en estos sucesivos domingos quiero yo presentarles algunas de estas personalidades que, no habiendo sido militares, pues han contribuido muy activamente y significativamente en la independencia. Vamos a comenzar con los médicos que participaron activamente en la independencia. Y el médico más notable, que ya venía con un gran prestigio en las últimas décadas de la colonia, pues será Hipólito Unanue y Pavón, ¿no? Él nació en Arica, cuando Arica pertenecía al Perú, estudió para sacerdote en el seminario San Jerónimo de Arequipa, y después de eso viene a Lima y ya deja su formación seminarista y comienza a estudiar medicina en San Marcos. Iba a ser el propulsor de la creación del anfiteatro en 1792, va a ser el profesor de anatomía y allí pues va a darse cuenta de la necesidad de la práctica en la formación del médico. Así es que él tuvo una participación en los gobiernos, en los primeros gobiernos de la República, en los primeros años de la República, hasta que ya después se retira para Cañete en el castillo que es conocido como Castillo Unanue, hasta su deceso en 1833. Y también pues él fue uno de los creadores de la Sociedad Amante del País, de uno de los promotores y además colaboradores del Mercurio Peruano, donde ya se esbozaban las nuevas ideas del Perú independiente. Habría muchas otras cosas más que decir de Unanue, pero que quede que es el médico más destacado de la independencia y que ese prestigio que tenía pues lo lleva a que participe en el gobierno junto con San Martín y junto con Bolívar en las circunstancias que han sido señaladas. Nuevamente, muchas gracias y nos encontraremos el próximo domingo. La importancia de la aplicación de las vacunas está dada por la generación de los mecanismos de defensa que producen el organismo su aplicación. Desde hace más de 2 décadas se han realizado rigurosos estudios de investigación preparándonos para la llegada del virus que provocó la pandemia. No debe generar temor ni preocupación en la población
la puesta en marcha de masivas campañas de vacunación. Muy por el contrario, esta es la acción más importante que nos permitirá combatir con toda energía la propagación del SARS-CoV-2. Todo esto forma parte de la exposición que nos brinda el investigador Guillermo López Yux, profesor español de la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla. Bueno, yo soy catedrático por el área de biología celular en la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla y también soy investigador asociado en un centro mixto de investigación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en el que el centro está más o menos relacionado con lo que es la investigación en desarrollo. Es el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. ¿Qué puede decirle a la comunidad peruana en particular acerca de el uso y la aplicación de la vacuna contra el COVID-19? Bueno, contra el COVID-19 y contra cualquier otro microorganismo, la vacuna ha sido y es la herramienta más eficaz que se ha obtenido médicamente para poder incluso eliminar patologías o enfermedades como casi la poliomielitis, que prácticamente está eliminada o erradicada del planeta, y la única enfermedad infecciosa que se ha conseguido eliminar, que fue la viruela, se consiguió a través de la vacunación. La vacuna ahora mismo es la herramienta más eficaz para tratar enfermedades infecciosas e incluso para tratar enfermedades como el cáncer provocado por microorganismos, por ejemplo el papiloma. Entonces, es la mejor herramienta que se ha tenido ahora mismo preventiva, porque preparas el organismo para defenderse frente al patógeno. Así es, sin embargo, hay toda una corriente, nosotros la estamos experimentando de cerca en el Perú, que fomenta e incita a la población a que no participe de estas campañas, que por lo demás, dadas las circunstancias, no es tan fácil adquirir las vacunas en el mercado internacional. Sí, los movimientos que rechazan la vacunación, antivacunas o que tienen cierto miedo a la vacunación, la verdad que no tienen mucho sentido porque muchas veces se demuestra que no conocen cuál es el mecanismo de la vacunación. Cuando alguien toma un medicamento para un determinado síntoma, nos duele la cabeza, tomamos un medicamento, tenemos fiebre, tomamos un medicamento. Pero en el caso de la vacunación, lo que estamos es preparando al organismo, a nuestro organismo, cada uno de nosotros, para enfrentarse a un patógeno. Se llevan años, décadas, aprendiendo cómo funciona el sistema inmunológico y hemos llegado ya a un conocimiento tal que nos permite entrenar al sistema inmunológico de cada una persona para que se pueda enfrentar a un organismo patogénico, infeccioso, sin tener que enfrentarse a él, sin tener que sufrir la enfermedad. Preparamos a nuestro cuerpo para defendernos de una manera muy eficaz frente a algo que todavía no se ha encontrado. Las vacunas se están utilizando, las vacunas de ARN mensajero, ya llevaban 30 años estudiándose, ya se habían perfeccionado, se habían utilizado, es decir, el proceso preclínico con estudios con animales ya se había hecho, ya se conocían, y se ha dado la coincidencia de que tenemos una enfermedad altamente contagiosa con millones de personas que se han contagiado en todo el mundo y por tanto se podían utilizar o estudiar la efectividad de la vacuna rápidamente, porque en un país como Sudáfrica, como Brasil, como el propio Reino Unido, como España, tenía esas miles de personas que podían ser estudiadas y entonces se puede comprobar fácilmente la efectividad. Entonces, el conocimiento ya se tenía, la población era enormemente grande, entonces las fases clínicas se han seguido, los datos están publicados, la cantidad de personas que han pasado grupo control o placebo y grupo vacunado era suficientemente grande para demostrar que la efectividad está ahí. De hecho, ya se está viendo la efectividad. Hay países como Israel o incluso España
donde ya se está viendo que las personas vacunadas en residencias de mayores y demás están teniendo menos incidencia de contagio. En las actuales circunstancias resulta de vital importancia considerar el contenido de la maestría en ética biomédica que nos describe nuestro invitado, el director de la Escuela de Bioética de la Universidad Católica de Buenos Aires, doctor Rubén Revelo. Inculcar en nuestros profesionales valores y principios éticos nos garantiza un comportamiento responsable buscando por encima de todo el bien común. Toda la información la pueden conseguir en bioética@uca.edu.ar. bioética@uca.edu.ar. Ahí tienen mucha información. En Instagram, @bioética.uca, también tienen información. Así que ahí pueden lograr información. Esto comienza en marzo. Vamos a empezar con la modalidad, con el instrumento de la virtualidad, pero dando las clases, ¿sí? Con lo cual alguien podría hacerlo desde el extranjero. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué lo tendría que hacer un profesor? ¿Por qué tiene que hacerlo un médico, un enfermero, un teólogo, un sacerdote? ¿Por qué? Porque las preguntas son cada vez más difíciles de responder. Y uno no puede responder lo que intuye, le parece. Acá hay elementos muy claros para tomar decisiones que implican la vida y la muerte de las personas. Nosotros recibimos montones de consultas respecto, por ejemplo, de padres que han tenido un mal diagnóstico genético del bebé que esperan. Y quizás lo más valioso que tenga, a partir de lo que nos dicen los alumnos, ¿no? A mí la maestría me cambió la cabeza, me cambió el modo de comprender las cosas. Esto es la mejor respuesta que tengo de los alumnos. Me cambió el modo de entender las cosas. Tengo un horizonte de percepción, de argumentación muy fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra maestría se estructura sobre la base de diálogo con la ciencia. Entonces nosotros no argumentamos, aunque tenemos nuestros argumentos cristianos, sin embargo no argumentamos desde la teología, argumentamos desde la ciencia. La idea es que sea un poco adyentes hacia los que no creen, poder dialogar con una ciencia que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos se ha ido apartando de Dios. Entonces, presentarle argumentos racionales, objetivos, allende la religión. La evaluación integral del estado físico y respiratorio del paciente, así como su capacidad funcional a través de test y pruebas, forman parte del trabajo que han puesto en marcha 3 egresadas de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Para conocer la característica de este servicio médico denominado telerehabilitación, tenemos las declaraciones de nuestras egresadas, médica Catherine Pascuellar, médica Carol Guisado Aguayo y la médica Lisette Espinosa Bobadilla. Vamos a dialogar con 3 egresadas de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudio a propósito de un trabajo especial que han puesto en marcha. Ellas se juntaron y definitivamente es una realidad, un centro de rehabilitación para los pacientes que fueron víctimas del COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para empezar vamos a presentar nuestra clínica de centro de rehabilitación que se llama ProRehab. En términos generales atendemos todo tipo de patologías que ameriten algún tipo de rehabilitación, sea manejo del dolor, rehabilitación geriátrica, pediátrica, pero actualmente nos estamos enfocando más que todo en lo que es rehabilitación post-COVID, que por la pandemia hemos tenido un montón de pacientes que acuden a nuestro centro para una rehabilitación, ¿no? Bien, ¿y cuál es la modalidad del trabajo que ustedes realizan, doña Carol Guisado? Hay pacientes que quedan con secuelas muy leves y que son conscientes y son independientes, solamente que tienen un poco disminuida la capacidad, ¿no?, física, y ellos los podemos manejar de manera remota, ¿no? Pero hay pacientes que en realidad sí necesitan lo que es la terapia presencial, y sobre todo por
personal capacitado, ¿no? Nuestro terapista respiratorio, contamos con ella con esta especialidad, ¿no? Y hacemos las reevaluaciones periódicas. Lisette, dígame, ¿qué es lo que usted observa como general, como común, en lo que significa el mal posterior a vencer al COVID? Posterior al COVID depende del tipo de paciente, ¿no? Tenemos a los pacientes post-COVID que ha sido un cuadro moderado, leve, que tal vez han estado hospitalizados no en UCI, solamente en hospitalización, o que incluso han llevado un tratamiento en casa, domiciliario, pero con oxígeno, ¿no? Estos pacientes lo que refieren en su mayoría es fatiga al realizar algún esfuerzo físico, por ejemplo, subir, bajar escaleras, incluso fatiga al realizar sus actividades de vida diaria, sus actividades cotidianas. Bueno, la idea más que todo era una atención que a nivel de Lima no existía. ¿A qué me refiero? Una atención integral como especialidad, que en realidad si vemos a nivel, como mencionó, de Lima metropolitana, no hay muchas. Entonces, como ya de por sí nos conocemos como egresadas, hay cierta confianza como para coordinar ciertas metas, ¿no? Y una de ellas era atender estos casos, que lamentablemente por el actual problema de que no hay consultorios, no hay atención en las clínicas o en los hospitales mismos, que la mayoría se está atendiendo por lo del COVID ahí, atender de forma privada ha beneficiado mucho a las personas que han salido de esta enfermedad. Nos pueden buscar por la página web en www.prorehab.pe. También nos pueden buscar mediante Facebook, también como prorehab.pe. Y estamos ubicados en el consultorio de la avenida Arenales, cuadra 1245. El número es 602, ¿no? Para finalizar, primero agradecer a la Universidad Ricardo Palma por brindarnos siempre un espacio a los egresados para poder conocer nuestras experiencias ya al salir de la universidad, y en especial un saludo al doctor Iván Rodríguez, que siempre está atento también de nuestros logros a lo largo de los años, ¿no? La inacción que vive el país se debe en gran medida al abandono de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, que durante largos años el Estado dejó de lado, y en esta época de pandemia las consecuencias son nefastas. Somos un país dependiente, importando ciencia y tecnología sin promover la investigación. Todos estos conceptos son expresados por el científico Dr. Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, gestor, promotor y conductor de los encuentros científicos internacionales que cuentan con el permanente auspicio de nuestra Casa de Estudios. La falta de gestión científica de la pandemia COVID-19 ha facilitado sus mortíferas olas, para las cuales no está preparado el precario sistema sanitario peruano. Miles de peruanos mueren asfixiados sin atención médica. ¿Qué más prueba? El abandono de la educación estatal no permite empleo de calidad, impulsa una economía informal y trabajos precarios, los que empujan a las mayorías al mercado ambulatorio, por ejemplo, facilitando las olas pandémicas. Es evidente que la educación que hemos recibido no ha tenido un componente ético necesario para comprender el valor del bien común. Lo vemos todos los días, antes de la pandemia. No pocos saltan las colas, los automovilistas rompen el orden del tráfico para meterse delante de otros que esperan salir de algún lado. La solución es a largo plazo. Y eso requiere que el Estado cumpla su obligación de educar. Las medidas policiales no van a resolver el tema. Lo hará una educación de calidad. La falta de ciencia y tecnología nos hace dependientes de vacunas extranjeras y de otros productos que necesitamos para sobrevivir. Obviamente nos alegramos de su llegada, el avión que trae la primera vacuna extranjera, pero no nos preocupamos por apoyar la investigación peruana. En realidad, el Estado incentiva la importación,
pero pone trabas a la invención. Lo dicen los investigadores cuyos esfuerzos se estrellan contra el muro estatal. Los gobiernos nunca imaginaron que pudiéramos investigar. Solo pensaban en importar lo que sea necesario para sobrevivir. Estudiemos las propuestas de los partidos en lo que respecta a educación, salud, ciencia y tecnología. Seamos críticos. No nos dejemos llevar por las propagandas millonarias de la televisión. Estudiemos y pensemos lo que conviene para el Perú. Premiación a la investigación. Servicio médico en Trujillo. Los datos y su tratamiento. Psicoterapia existencial. Ejercicio de la autoridad. La investigación médica es promovida e incentivada en el programa que la Facultad de Medicina ha puesto en marcha, denominado Investigación por Tesis, otorgando incentivos a los mejores trabajos que presenten para su titulación los estudiantes de dicha facultad. El doctor Johnny de la Cruz Vargas, director del Instituto de Investigación de Ciencias Biomédicas, dialoga con dos de los ganadores del concurso, Brian Aquino Sosa y Katia Abujada Callao, acerca del contenido de cada una de sus investigaciones. Por acuerdo de consejo, la Universidad Ricardo Palma fomenta y promueve investigaciones de calidad. En ese contexto, recientemente fue la ceremonia de premiación a las mejores 10 tesis año 2020. Hoy compartiremos con los dos primeros lugares. Está con nosotros el tesista Brian André Aquino Sosa. El propósito del tema fue porque se observó de que muchos padres traían a sus niños con un carnet de vacunación incompleto, y aparte de eso se encontró que el año pasado habían reemergido justamente enfermedades que ya habían sido erradicadas con la vacunación, y por eso nos enfocamos en este tema para poder realizarlo. Este es uno de los mapas que tú construiste como resultado de tu trabajo, y vemos que utilizaste la base ENDES, ¿no? Bueno, la base ENDES es principalmente una base de libre acceso del INI, es una base de demografía y salud, donde abarcan distintos temas principalmente, pero también tienen un tema principalmente que es de la vacunación, con varios puntos a responder. Y lo que estamos observando en el mapa es principalmente los departamentos como Loreto, Amazonas, de la Selva principalmente, Madre de Dios, Puno, que han tenido la mayor cantidad de vacunación incompleta directamente o la poca adherencia. Muy bien. Uno de los resultados de tu tesis es que define el perfil de las madres que tienen mayor probabilidad de no cumplir con el esquema de vacunación de EPT, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas características de las madres peruanas, Brian? Bueno, se encontró de que la característica de la madre es que es una madre joven, es una madre que tiene un índice de riqueza pobre. Justamente esto abarca que tenga un nivel de educación también muy bajo, o que no haya tenido una educación, que tenga una mayor cantidad de hijos, 2 o más hijos, y principalmente de que no tenga un seguro de salud. Fueron los que se encontró como asociación. Muy bien. El señor rector, la máxima autoridad de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Elio Iván Rodríguez Chávez, te entregó justamente el diploma que te acredita como el primer lugar, el primer puesto en las 10 mejores tesis junto a tu asesora, la magíster Lucy Correa López. Aquí está justamente el cheque que fue el premio económico para este trabajo. Cuéntanos, ¿cuál es el proceso de pasar de la tesis al artículo? ¿En qué etapa te encuentras ahora? Bueno, principalmente ya el artículo ha sido enviado a una revista indexada de alto impacto. Estamos en proceso ya de revisión justamente por parte de la revista, esperando justamente que nos den sus resultados, ¿no? Finalmente, ¿cuál es tu mensaje final para tus compañeros, para las siguientes promociones de la Facultad de Medicina Humana y la comunidad universitaria en relación a lo que se puede trabajar y lo que sí se puede hacer con la tesis y con las publicaciones? Incentivarlos principalmente a todos los compañeros que están siguiendo que van a seguir en este curso de tesis, porque hay un apoyo constante de parte de todo el equipo que conforma el curso principalmente. Y obviamente tengo que agradecer a la magíster Lucy Correa, que estuvo ahí asesorándome hasta ahora, que continúa, al doctor Johnny La Cruz, que estuvo involucrado directamente
para poder tener algunas correcciones directamente en mi artículo, a la Universidad Ricardo Palma, que ahora está fomentando con mayor capacidad este tipo de cursos, y al rector justamente, que también apoyó y nos incentivó a seguir continuando con este tipo de cursos y publicaciones para los artículos. Gracias, Brian. Excelente y éxitos en tu vida profesional. Muchas gracias. Ahora estamos con la tesista Katia Andrea Abugaba Callao, con su tesis Complicaciones frecuentes asociadas al hipotiroidismo subclínico no tratado durante la gestación, revisión sistemática y metaanálisis. Buenos días, doctor. Bueno, yo elegí mi tema porque durante mi rotación de ginecología pude observar que en los controles prenatales no les pedían este tamizaje de hormonas tiroideas a las madres, y cuando llegaban ya muchas hospitalizaciones se diagnosticaba un hipotiroidismo clínico. Cuéntanos, ¿qué es una revisión sistemática y qué bases consultaste en tu trabajo de tesis? Bueno, una revisión sistemática es un trabajo que nos va a dar el nivel máximo de resultados, el nivel máximo de evidencia, y las bases que yo he consultado han sido PubMed, Medline, Scopus y Cochrane Library. Muy bien, excelente. Sabemos que tu trabajo fue revisado y aceptado en una base internacional que se llama Prospero, que es el International Prospective Register of Systematic Review. Cuéntanos qué es Prospero y cómo te sentiste que tu trabajo sea aceptado en esta base internacional. Bueno, Prospero es una base de datos internacional donde se registran todas las revisiones sistemáticas de una manera prospectiva. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es evitar duplicidad. Entonces tú envías tu proyecto de revisión sistemática, ellos lo evalúan mediante un juicio de expertos, o te aceptan o te mandan sugerencias. En mi caso ha sido aceptado el 1 de enero. Bueno, con los resultados de mi trabajo de tesis espero poder, como es el nivel máximo de evidencia, poder lograr que a nivel de instancias mayores ya se logre incluir el tamizaje de hormonas tiroideas en gestantes, para de esa forma disminuir las complicaciones. Muy bien, excelente. Aquí el señor rector, justamente cuando te hace entrega del diploma que te acredita como el segundo puesto dentro de las 10 mejores tesis, y aquí el premio del depósito económico en tu cuenta. ¿Cómo te sientes haber sido premiada en segundo lugar y qué mensaje darías a tus compañeros? Bueno, en primer lugar me siento muy agradecida tanto por parte de la Universidad del INSIP, gracias al señor rector, a mi asesor, al INSIP, que ha apoyado mucho en la publicación y en el seguimiento de mi tesis. Y a mis compañeros, a los futuros tesistas, les digo que aprovechen el curso y que no le tengan miedo a la investigación, porque la investigación es muy importante desde pregrado. Gracias, Katia. De esta manera, entonces, la Universidad Ricardo Palma fomentando y promoviendo investigaciones de calidad. Por méritos propios, nuestra egresada de la Facultad de Medicina, la doctora Cori Pérez Zárate, se desempeña como gerente general de la Clínica San Pablo en la ciudad de Trujillo. Ella comparte con nuestra comunidad universitaria su experiencia en favor de los cientos de pacientes que a diario atiende el prestigioso centro asistencial, que además cuenta con reconocidos especialistas en diversos campos de la medicina. Sí, muchas gracias, licenciado, por la invitación. En verdad es muy gustoso volver a mi casa de estudio, aunque sea de forma virtual. Yo, bueno, ya resido acá en Trujillo 2 años. Cabe resaltar de que ya vamos a cumplir 1 año desde que inició la pandemia y es realmente enriquecedor todo lo que hemos vivido. Yo creo que hemos atravesado por diferentes circunstancias. Estar a la altura de una crisis como la que hemos vivido nos ha enriquecido mucho tanto a mí como a mi equipo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que han habido muchas emociones que se han jugado desde que inició la pandemia. Y hay algo importante que a mí sí me gusta resaltar, de que si no hubiese sido un trabajo de equipo, creo que no hubiéramos sobrevivido hasta el momento, ¿no? Ahí se demuestran, como dicen, en las peores crisis se encuentran a los grandes líderes, a las grandes personas, a personas que no dejan que el barco se hunda, sino que ayudan a buscar las soluciones en el momento adecuado. Hay que tener en cuenta también que la primera ola llega con 2 semanas a 3 semanas de diferencia de Lima. Entonces ya teníamos un poco la experiencia que había tenido Lima, pero el temor era grande. El personal de salud tenía mucho miedo
tuvimos muchas renuncias, era tratar de convencer y era cambiarle un poco el tono a lo que ya teníamos, porque teníamos un tono de mucho temor, y ya a lo largo de la pandemia, cuando pasó el primer mes, unos cuantos casos, un segundo mes, se iba incrementando, y un tercer mes que fue un pico muy grande, ya era mucho más triste ver a la gente que venía de otras ciudades, porque acá Trujillo recibió pacientes de Piura, de Tumbes, de la Amazonía, de Tarapoto, de Chiclayo, de Cajamarca. Hemos tenido gran cantidad de pacientes de Cajamarca, porque lamentablemente la oferta de salud en el interior del país es mucho menor que la de Lima. Al menos en Lima encontramos muchas más clínicas, más hospitales. Sin embargo, acá en Trujillo, con casi 2 millones de habitantes, solamente éramos 2 instituciones públicas y nosotros como institución privada que afrontaba la pandemia. Bastante fuerte, en verdad. El manejo de los datos y su utilización definen el contenido de la maestría que se brinda en nuestra casa de estudios, teniendo como propósito la información que requieren las empresas públicas y privadas para la toma de decisiones y que sean mucho más eficientes en el trabajo que brindan a sus clientes y público en general. Así lo asegura David Pilar Guzmán Bendezú, egresada de la Escuela de Posgrado de nuestra casa de estudios. Nosotros venimos desarrollando cursos acerca de procesamientos de grandes volúmenes de datos, manejos de base de datos. En ese sentido, se ve la importancia de conocer acerca del tratamiento de nuestros datos. Es por ello que nosotros estamos presentando la siguiente especialización, la especialización en SQL Server para Ciencia de los Datos. El programa de especialización en SQL Server para Ciencia de los Datos te permite adquirir conocimientos para estar en la capacidad de administrar, gestionar, desarrollar e implementar bases de datos provenientes de distintos ámbitos y sectores de las empresas. Empleando esta herramienta de Microsoft SQL Server, estos datos posteriormente serán traducidos en información valiosa utilizando técnicas que contribuyen el uso de esta información para incrementar los ingresos, recortar los costos, mejorar sus relaciones con los clientes, reducir los riesgos y conocimiento útil para ayuda en la toma de decisiones en las empresas. Por otra parte, la especialización se ha dividido en 3 niveles. El primer nivel, el nivel básico, en donde el alumno adquirirá conocimientos fundamentales para el desarrollo e implementación de bases de datos, mediante el uso de la herramienta que te permite la manipulación de los datos y creación de distintos objetos que constituyen una base de datos con un enfoque hacia la codificación Transact. En el siguiente nivel, en el nivel intermedio, el alumno está en la capacidad de poder manipular los datos. Finalmente, en el módulo avanzado, el alumno está en la capacidad de poder administrar una base de datos. Entonces, en este nivel avanzado, te permitirá de una u otra manera ver cómo nosotros podemos gestionar la parte de la seguridad de la información de nuestros datos almacenados y sobre todo la administración. Finalmente, invitarles a todos ustedes en esta especialización que estamos brindando como complemento a la maestría en Ciencia de los Datos. Muchas gracias. No existe posibilidad de controlar el futuro. La persona no puede ignorar realidades como las enfermedades diversas en situaciones de confinamiento, propias de la pandemia. La mirada hacia la muerte, el tratamiento del estrés y la ansiedad han merecido la atención de la población. Es importante señalar que ante las actuales circunstancias, las decisiones toman un mayor valor. Tales son las afirmaciones que nos hace el psicólogo egresado de nuestra universidad, Gabriel Darío Leiva Sánchez. ¿Qué es aquello que la pandemia nos trae que no haya estado presente antes? Si se dan cuenta, la respuesta es nada. Todos aquellos temas que estamos viendo hoy en día en mayor intensidad son temas que siempre han estado presentes. La muerte, la enfermedad, las enfermedades psicológicas, ansiedad, depresión, estrés, siempre han estado presentes.
Sin embargo, la actual coyuntura presenta de distinta forma todo eso. Le pone todo eso al ser humano enfrente del rostro sin la posibilidad de que haga lo que siempre hacía, que era tratar de ignorar esos temas. Y frente a esto se da cuenta que no tiene la posibilidad de controlar el futuro, que es algo que todos deberíamos haber tenido presente siempre. Si yo tomo una decisión pensando que con esa decisión voy a poder obtener algo con seguridad en el futuro, significa que mi decisión es una decisión por recompensa. Sabiendo que el futuro es algo que no puedo controlar, la decisión que yo toma un mayor peso, porque esa decisión transforma lo que yo soy. El comportamiento del ser humano frente a situaciones complejas y difíciles merece la reflexión que nos hace la psicóloga egresada de nuestra casa de estudios, Anel Sánchez Manzanares, tratando de explicar conductas expuestas a tentaciones en el ejercicio de la autoridad o poder de quien lo ostenta. Bueno, para poder entender, por ejemplo, la corrupción como un problema que vivimos actualmente como sociedad, es importante que lo analicemos desde una perspectiva sociocultural, no cayendo en el terreno de patologizar o de tratar de repente de etiquetar algunos comportamientos de las personas que cometen esos actos de corrupción, porque en lo que caemos un poco es en el estigma respecto a la salud mental, ¿no? Entonces es importante entenderlo desde una mirada sistémica, desde una mirada sociocultural, para poder entenderlo. Entonces, para poder, por ejemplo, analizar una conducta, siempre es importante caer en esta cuenta de cuál es el componente del contexto en todo esto, ¿no? El contexto tiene un factor importantísimo porque es importante entendernos como seres biopsicosociales, ¿no? En ese sentido, los comportamientos de corrupción toma sentido poder traer aquí el factor del poder, ¿no? Lo que pasa con el poder es que tenemos como esta noción también de que está asociado a cosas muy negativas, ¿no? Porque en cierta medida también es algo que pasamos actualmente y que creo que a lo largo de los años hemos tenido diferentes gobiernos que han sido bastante corruptos, ¿no? Sin embargo, el poder puede ser desde dos vías, ¿no? El poder, digamos, de una visión personalista y el poder desde una visión socializadora, ¿no? Creo que de alguna manera esta mirada personalista es lo que impera ahora, ¿no? Y que en parte lleva a las autoridades a ver solo desde esta perspectiva, o sea, como desde esta mirada solo su beneficio más allá del beneficio colectivo, ¿no? Y se ha dejado un poquito de lado esta mirada socializadora, esta mirada de entender desde de repente la sensibilidad social, desde comprender cuál es el componente de repente sociocultural y cuáles son las necesidades de la población. Eso se ha dejado bastante de lado, ¿no? Entonces, per se, el poder no es totalmente malo, no es totalmente negativo, pero sí es la base de muchas cosas que se dan a nivel estructural, por ejemplo, la violencia y, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Son la base para que se den todas estas cosas, entendiendo que hay esta mirada personalista, ¿no? Psicología del deporte. Turismo, todo un reto. Pausa activa. Protección a los animales. Bailes y danzas nacionales. Las delegaciones deportivas cuentan con el concurso de profesionales de psicología que brindan el soporte necesario para fomentar la estabilidad emocional de quienes compiten permanentemente en procura de triunfo y buenos resultados. Esta especialidad de psicología del deporte es desarrollada por la psicóloga Rafaela Pacheco Leighton, quien brinda sus servicios al equipo de fútbol profesional del Mariano Melgar de Arequipa. Conozcamos las características de la labor que realiza nuestra invitada. Yo tengo una empresa que se llama Psicotraining y a través de esta empresa es que hacemos asesoramiento psicológico a deportistas. Ahora por temas de pandemia hacemos sesiones de manera virtual, así como ahora a través de videollamadas. Y también estoy trabajando en el club de fútbol Melgar, donde ahí también veo a los de primer equipo y algunos de menores también.
Bueno, el psicólogo del deporte es un psicólogo que ha estudiado la carrera de psicología general y que luego se ha especializado en psicología del deporte, y básicamente lo que hacemos es trabajar en un entorno deportivo para poder determinar la conducta y factores psicológicos que influyen y determinan el rendimiento deportivo de los diferentes deportistas en también los diferentes momentos de la carrera deportiva. Podemos trabajar con deportistas de iniciación, que vendrían a ser jóvenes, niños, y deportistas también de alto rendimiento. Y con todos los que están involucrados en el ámbito deportivo, que pueden ser padres de familia, entrenadores, dirigentes, árbitros también. Bueno, en el jugador peruano definitivamente hay muchas cosas que compartimos en general con los latinoamericanos, ¿no? Que sobre todo en el fútbol es esto de el querer jugar bonito, el toque, a diferencia del fútbol europeo, donde vemos que de repente es un juego mucho más vertical, ¿no? En cambio aquí hay mucho más dominio de balón, la creatividad es algo que está en el ADN, por así decirlo, sobre todo del sudamericano, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico, también hay cosas que desde hace no muchos años recién se está desarrollando la psicología en el fútbol, sobre todo aquí en Perú, ¿no? Entonces es todavía un campo que recién se está explorando, que recién estamos viendo y que, bueno, lamentablemente en el Perú no nos caracterizamos por la investigación en diferentes ramas, no solamente pasa eso en la psicología. Hace poco es que se está tomando recién importancia el aspecto mental en el deporte en general y específicamente también en el fútbol. Entonces, la FIFA ya ha puesto una serie de lineamientos donde los clubes profesionales tienen que tener el apoyo de un psicólogo dentro de su plantel. Entonces, esto ha hecho que de alguna forma sí se pueda tomar en valor la presencia del psicólogo en un equipo de fútbol. Y de alguna forma la limitante es que como recién esto es algo nuevo, todavía hay cierto sesgo con respecto a qué es lo que hacemos los psicólogos en un ambiente deportivo. Porque todavía a veces se cree que el psicólogo únicamente trabaja problemas, trabaja con enfermedad mental, pero ya no es así. Ya el psicólogo no trabaja únicamente con trastornos, con enfermedades, ya no solamente está en el ámbito clínico, sino que ya a partir de un poco de los años 50 es que se ha visto la psicología positiva, que es no solamente ver el aspecto negativo de la persona, sino poder desarrollar sus fortalezas. Y por eso es que ahora podemos encontrar psicólogos no solamente en clínicas, hospitales, sino que también lo podemos ver en colegios, en empresas y en el deporte, porque de lo que se trata es optimizar el rendimiento. Consciente de la difícil situación por la que atraviesa la actividad turística, ello no impide que pongamos todo el esfuerzo con el mayor de los entusiasmos para sacar adelante esta actividad que tantos beneficios económicos brinda al país. Así se expresa nuestra egresada de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía, Karen Burmester Guzmán. A ver, en los primeros ciclos tenemos que viajar, por ejemplo, a Ica, fue el primer viaje que tuvimos en turismo. Ahí como que todos los alumnos del primer, segundo ciclo nos unimos bastante, aparte que aprendimos y fuimos a bastantes conferencias. Eso nos ayudó mucho en nuestra formación. Después, más adelante, hay paseos al centro de Lima, por ejemplo, donde tenemos que restaurar casonas, lo cual es una experiencia muy nueva, muy significativa para cada uno de nosotros. Justo ahorita estamos atravesando un momento muy difícil en el área de turismo, ¿no? Yo sé que entiendo que es muy difícil encontrar trabajo, pero no bajemos la guardia. Sí, vamos a ver en un futuro que nosotros vamos a hacer que el turismo crezca. Sí, nosotros vamos a ser los futuros profesionales, así que espero que tengan las mismas energías, las mismas ganas después de todo esto. Así que fuerza nada más. Para los miembros de nuestra comunidad, aficionados al deporte del fútbol, contamos esta vez con la participación del director técnico del seleccionado de fútbol de nuestra casa de estudios, profesor Eduardo López Franco, quien recomienda la práctica de determinados ejercicios en nuestra sección Pausa Activa.
El día de hoy vamos a hacer una sesión mediante los pilares del entrenamiento funcional. Bien, vamos a empezar con el desarrollo del entrenamiento funcional. Nos vamos a basar en los 5 pilares de entrenamiento, ¿sí? Los 5 pilares de movimiento. Vamos a empezar con el primer pilar, que es movimiento de locomoción, donde nos vamos a desplazar. Cuando hablamos de movimiento de locomoción, hablamos de caminar, trotar, desplazarnos. ¿Listo? Vamos a empezar con un desplazamiento lateral. Eso es, muy bien. El segundo pilar, cambio del centro de masa. Vamos a realizar unas sentadillas. Como tercer ejercicio, vamos a realizar el ejercicio de tracción o jalón. Con 2 botellitas de agua, una media sentadilla, ángulo de rodilla 90 grados y voy a jalar. Muy bien, ahora como cuarto ejercicio vamos a realizar el ejercicio de empuje. Vamos a apoyar las rodillas, cuerpo completamente extendido y vamos a hacer las planchas. Eso es. Y como último ejercicio vamos a realizar los movimientos de rotación. Podemos trabajar con una botella de agua, con un balón, con una mancuerna rusa. Vamos a girar. Los beneficios del entrenamiento funcional son oxidación de grasa, vamos a fortalecer el centro de gravedad, evitamos lesiones, vamos a mejorar la calidad de vida y vamos a mejorar para la práctica de otros deportes. Bien, practiquémoslo, ¿sí? Practiquémoslo mucho en casa y sobre todo, cuidémonos todos. Alumnos de diversas facultades participan en el programa de ayuda animal, organizando ferias que permitan recaudar fondos para la alimentación y cuidado de diversos animales en abandono. Tenemos las declaraciones de las estudiantes Natalie Wong Aguilar, Aranza Sánchez Guevara y Lisette Almeida Contreras. Somos Ayuda Animal URP, un grupo de estudiantes e egresados de las diferentes carreras, con colaboración con docentes y personal administrativo. Buscamos una solución amigable, positiva, sostenida a la sobrepoblación de animales que no solo afectan en nuestra universidad. En nuestra visión lo que buscamos es sensibilizar y crear conciencia en las personas sobre la tenencia responsable de las mascotas y todos los cuidados que conllevan. Asimismo, también queremos fomentar la esterilización para evitar la sobrepoblación y el abandono de animales dentro del campus universitario. Queremos que nuestra universidad sea reconocida por el respeto y cuidado a todo ser vivo, solucionando de manera viable y humana la problemática de sobrepoblación animal y el abandono. Para la creación de ayuda animal vimos la siguiente problemática: la sobrepoblación animal, principalmente felinos. También la falta de control de población animal mediante esterilizaciones y conteo de animales. La situación de enfermedad y abandono de animales en el campus y en el CESPAR. Maltrato de animales dado por algunas personas que se incomodan por su presencia, ya sean alumnos como personal que trabaja en la universidad y en el CESPAR. También el abandono de animales dentro del campus por alumnos. Estos ingresan a los animales en cajitas o con algún fin de repente entran a lo que es la facultad de veterinaria y después son abandonados en el campus, ¿no? Y también igual en el CESPAR. En las siguientes fotos vemos a los gatitos que hemos rescatado, algunos de los tantos que hemos tenido, ya que ya contamos con más de 100 adopciones. Aquí vemos a las gatas que habían parido y bueno, antes de ello a muchas de ellas las llevamos a hogares temporales para que puedan dar a luz. Después que los gatitos ya están crecidos, les buscamos hogares responsables y a las hembras y a los machos los esterilizamos. Todas las adopciones que tenemos dentro de la universidad y en el CESPAR
van con un contrato de adopción que son firmadas por adultos mayores de 24 años. Aquí en este contrato firman un compromiso con nosotros que se basa en la Ley de Bienestar Animal y donde se comprometen a darles calidad de vida a nuestros animales, y en el caso que hay algún inconveniente y los quieran devolver, estos se comprometen a devolverlos a nosotros, no abandonarlos. Y aquí tenemos lo que son las fotos de algunas adopciones de gatitos adultos. Todos los entregamos esterilizados, vacunados. Aquí vemos otras fotos. Todos los gatitos salen castrados y también con compromiso de esterilización cuando los damos pequeños. Muchas de las personas que trabajamos aquí en el grupo de ayuda animal pertenecemos a otros grupos también de rescate, como por ejemplo en mi caso, que apoyo al grupo de Milagros Perrunos. Y el personal de otras facultades también. Tenemos cuenta de Facebook, nos pueden buscar como Ayuda Animal, y aquí aquí recepcionamos lo que son ayuda económica y también de alimento para nuestros más de 20 gatitos que tenemos actualmente en la universidad. También contamos con cuentas de bancos para que puedan ayudarnos donando efectivo para poder hacer las compras de alimento y también para poder llevar a los gatos a esterilizar y a que pasen revisión por el médico veterinario. Estas son nuestras cuentas y pueden buscarnos en Facebook. Muchas gracias. Los diversos elencos de baile que se forman en nuestra casa de estudios muestran sus habilidades en el desarrollo de diversas actividades que se presentan a lo largo del año. Tenemos imágenes de una de las más recientes ceremonias de bienvenida a los nuevos estudiantes. El elenco está dirigido por la doctora Mili Aon Holguín. Hemos llegado al final de la presente edición y queremos agradecerles por habernos acompañado al igual que cada domingo a las 11 de la mañana. Recuerda que tenemos página web, nos puedes encontrar como www.urp.edu.pe/nota-universitaria. En Instagram y Facebook estamos como @urpalma y en YouTube como Universidad Ricardo Palma. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana.